Hola, muy buenos días, tardes o noches, profesor Gerardo. Mi nombre es Steven Ignacio Ortega Hernández y en esta presentación voy a estar exponiendo los sectores estratégicos de la producción mundial dentro de los negocios internacionales, dándole el enfoque a la industria automotriz. Es importante mencionarle que esta más que nada es una presentación ya más redefinida, tiene ligeros cambios tanto la presentación como el trabajo en Word que le voy a estar haciendo llegar. Básicamente es lo mismo porque la verdad sí me esperé mucho en que el trabajo quedara perfecto, pero sí, al final de cuentas tuve que hacerle ligeros cambios que se van a notar. También es importante mencionarle que esta investigación analiza cómo la industria automotriz se ha convertido en uno de los sectores estratégicos más importantes dentro de la economía global y cómo influye en la competitividad económica de los países, especialmente en el caso de México. Bueno, dándole una pequeña introducción, la globalización económica va cambiando de manera en que los países producen, comercian y compiten internacionalmente. También actualmente las economías ya no dependen únicamente de recursos naturales o mano de obra barata, sino también de su capacidad para integrarse a sectores estratégicos capaces de generar innovación, desarrollo tecnológico y competitividad. Dentro de estos sectores destaca la industria automotriz debido a su impacto en exportaciones, producción mundial y el comercio internacional. Hablando de qué son los sectores estratégicos, pues básicamente son actividades económicas que tienen una alta importancia, perdón, dentro del comercio internacional y estas permiten generar competitividad para los países. Estos sectores suelen caracterizarse en innovación constante, inversión extranjera, desarrollo tecnológico y una fuerte participación internacional. Algunos ejemplos son la tecnología, la logística, la energía y la industria automotriz. Aquí pues básicamente están enfocados, estos cuatro pues sí las hay en México, nada más que lamentablemente, pues como ya lo había mencionado anteriormente, México funciona más que nada como una maquiladora y no tanto como un país en el cual haya inversión para tecnología o para eh, buscar innovaciones dentro del ámbito automotriz. Más que nada es considerado para hacer maquiladora, bueno, para hacer la manufactura de los mismos coches. Pasando a por qué elegí la industria automotriz, pues bueno, elegí la industria automotriz porque representa uno de los sectores estratégicos más importantes a nivel mundial y también genera empleo, impulsa exportaciones, crecimiento económico y cadenas de globales de valor en todo el mundo, pero pues obviamente también a México le da una gran participación. Actualmente la industria automotriz conecta procesos de manufactura, logística, innovación, tecnología y comercio exterior entre distintos países. Dándole un ejemplo en México, es porque México se ha consolidado como uno de los principales exportadores de automóviles y autopartes hacia Estados Unidos y Canadá. Esto ha sido posible gracias a factores como la ubicación geográfica, la relación comercial con Estados Unidos, el TMEC y la presencia de empresas transnacionales. También es importante mencionar que México destaca en manufactura y exportación, todavía enfrenta desafíos relacionados con la innovación y dependencias tecnológicas como las que ya se le había mencionado. Y bueno, pues en esa tabla podemos ver cuáles son las plantas donde se fabrican los coches más importantes. Hay muchísimas, la verdad también incluso faltó una que poner que se encuentra en Durango, que le pertenece a Kia, pero estas son como que las que más presencia tienen dentro del país. Pero también es importante mencionarle que estas imágenes fueron fabricadas por mí mismo con la ayuda de una IA. Yo le di la información a la IA y me fabricó estas imágenes, así que si las buscara en internet no las va a encontrar. Y bueno, a lo largo de la presentación también van a estarse viendo de este tipo de imágenes. Hablando sobre un planteamiento del problema, consiste en comprender por qué algunos países logran integrarse exitosamente a los sectores estratégicos mientras otros pertenecen en actividades de bajo valor agregado. La competitividad internacional depende de factores como la infraestructura, innovación, educación, inversión y las relaciones comerciales. En el caso de México existe una fuerte presencia automotriz, pero gran parte de la innovación tecnológica continúa desarrollándose en otros países. Y bueno, aquí en esta tabla que le estoy exponiendo, pues básicamente es una comparación de cómo es que un país en vías de desarrollo y un país ya desarrollado lleva a cabo un diferente rol. A pesar de que, por ejemplo, México sea potencia en exportaciones y en manufactura, pues no lo es en innovación. Entonces, de cierta manera, pues la inversión, aunque es demasiado grande, pues no llega a ser lo mismo a los países que son exportadores, pero también
facturan, bueno, perdón, también manufacturan y al mismo tiempo son donde se realizan los avances tecnológicos. Y obviamente pues aquí ya estamos hablando de lo que hoy en día se está haciendo, que es la electrificación o la hibridación de los coches. Bueno, ahora pasando a la pregunta de investigación, pues bueno, la pregunta es, ¿cómo influye la industria automotriz en la competitividad económica dentro de los negocios internacionales? Pues bueno, a partir de esta pregunta se busca analizar cómo la participación dentro de las cadenas globales de producción pueden fortalecer el posicionamiento internacional de los países. Aquí, por ejemplo, yo puse una tabla de lo que fue México, bueno, de los datos de México en 2024, son datos exactos, donde hablamos que hubo unos ingresos antes de impuestos y ingresos brutos, para llamarlo así, de 121 mil millones de dólares a México en exportaciones. Y uno de cada $5 que exporta México tiene que ver con el sector automotriz. También creció un 8.1% a comparación del 2023 respecto a exportaciones y manufactura. Ahora pasando a lo que es la justificación del trabajo, pues es importante porque permite comprender cómo funcionan los negocios internacionales a través de sectores estratégicos como la industria automotriz. También ayuda a analizar cómo países como México pueden fortalecer su competitividad económica mediante innovación, producción y comercio internacional. Aquí también yo puse una tabla de los principales, bueno, básicamente es muy importante mencionar que México pues está presente en varios continentes, que no solamente es el norteamericano, bueno, que no solamente es América, también está en Asia, Europa y África. Asimismo, yo puse una tablita donde hacía una comparación. En 2020 obviamente cayó por la pandemia, pero en 2023, a partir de 2023 empezó a elevarse y es una gran ventaja para México y es de admirar porque estamos comparando a México con otros dos países que sí son países con vías de desarrollo, como lo es Japón y Alemania. ¿Por qué? Porque México se encuentra tan solo en posición mundial en el séptimo lugar, a diferencia de Japón que se encuentra en el top 3. Entonces, yo creo que más que nada la ventaja que tiene Japón es por la inversión en innovaciones, en la hibridación, porque pues Japón tiene las dos marcas, perdón, las cuatro marcas que más venden a nivel mundial, que es Toyota, Nissan, Honda y Mitsubishi. Cuatro marcas que han estado haciendo eh, contratos internacionales con ellas y con otros países para producir lo que son coches eléctricos y también coches híbridos. Entonces es una gran ventaja para ellos, la verdad. Ahora hablando sobre nuestra hipótesis. Bueno, la hipótesis plantea que los países que participan en sectores estratégicos como la industria automotriz presentan mayores niveles de competitividad económica debido a su capacidad para atraer inversión, generar innovación y participar en cadenas globales de valor. Aquí, por ejemplo, nuevamente mencionando las cadenas de suministro global, la tecnología e innovación, pues son cosas que de cierta manera son principales en el ámbito automotriz, pero en México pues las cuatro pues, lamentablemente no se encuentran, como ya lo he mencionado a lo largo de la exposición. Pues sí, hay un gran crecimiento, hay alianzas estratégicas, México se encuentra en muy buen lugar geográfico y tiene muy buenas relaciones comerciales, pero sí, no hay una gran inversión en tecnologías e en innovación, pero sí la hay en una gran cadena de suministro y en una gran manufactura. El objetivo general de este trabajo consiste en analizar la influencia de la industria mexicana dentro de la competitividad económica internacional y comprender cómo este sector estratégico impacta en el desarrollo económico de los países. Aquí, pues yo puse que México no solamente exporta vehículos, también exporta componentes y otros accesorios. Hablando de los componentes, pues son motores, transmisiones, sistemas eléctricos, asientos, que básicamente son los sistemas que lleva un coche. Y accesorios, pues ya estamos hablando de las piezas que llevan los componentes, que forman al componente. Bueno, ahora pasando a los objetivos específicos, pues bueno, es identificar sectores, analizar competitividad y comparar países. También analizar el caso de México, ya que al analizar el posicionamiento de México, sus ventajas competitivas, desafíos y oportunidades, pues son variadas, son extensas, son varias y variadas. Porque pues México es un país que tiene todo para ser una potencia mundial,
pero al final de cuentas siento que también tiene que ver mucho, bueno, influyen muchísimas cosas como puede ser la educación, pero en ello también lo trae la política y la corrupción, así como así mismo puede ser también los ideales sociales y todo este tipo de cosas que puede llegar a conllevar. Bueno, ahora pasando al marco teórico. El marco teórico tiene conceptos fundamentales relacionados, que es la globalización, la competitividad, producción mundial, cadenas globales de valor y la integración internacional. Desde el enfoque de los negocios internacionales, pues funciona mediante redes globales donde participan proveedores, empresas y gobiernos de distintos países. Aquí pues yo puse una tablita donde se ve mejor qué es la cadena de valor desde la industria, que es desde que el coche son las inversiones de desarrollo, desde que se empieza a desarrollar un carro, el diseño y la ingeniería, porque podríamos decir que un coche va a llevar cierto motor, pero no vas a meter un motor V8 o un V6 en una carrocería menor a 4 metros, porque el coche tendría que ser, a lo mejor podría entrar en una carrocería menor a 4 metros, pero tendría que ser más ancho, tendríamos que ver si es un coche para algo relacionado al off-road, a una SUV, un sedán. Aquí todo eso se basa en el diseño y la ingeniería. Ahora sí que la manufactura es de los componentes, pues es la producción de los mismos, ya abarca lo que es tanto la carrocería como los componentes del mismo coche, las transmisiones, las llantas, todo lo que conlleva, cofres, que eso es parte de la carrocería, y los componentes dentro como asientos, rines, eh, transmisiones, suspensiones. En el ensamble, pues es en lo que es México muy preciso y es muy reconocido, pues son las maquiladoras. La distribución y la venta, pues llevarlas a las concesionarias donde puedes ir a comprar el carro, y el servicio postventa es hoy en día es muy importante que te dicen que el coche de planta trae 3 años de garantía. Si tú la quieres extender, pues ya es cosa tuya. Pero de planta, por lo regular, un coche nuevo trae 3 años de garantía. Pero a veces, pues para que te hagan la garantía sí, que te hagan válida la garantía, pues tienes que estar llevando el coche al servicio. A lo mejor es cada 10,000 kilómetros o 6 meses, lo que suceda primero, para que te puedan hacer válida esta garantía. Entonces también por eso mismo, o en caso de los coches chinos, lo que se ha estado viendo demasiado es que como son coches chinos, pues sí viene el carro, pero no hay piezas, entonces si se te llega a descomponer o lo llegas a chocar, viene un problema. Eso fue el problema que tuvo MG, que fue una marca que llegó con mucho potencial, empezaron a vender carros y carros y carros, pero llegaron defectuosos. Decía la gente, bueno, arréglamelo, no hay problema, pero no había piezas. La gente se tardaba hasta 6 meses por una pieza porque no la había. Entonces, no contemplaron esto, entonces obviamente pues la marca cayó demasiado, y yo he visto hoy en día anuncios de coches 2024 nuevos que aún siguen vendiendo. O sea, que los coches son nuevos, nunca salieron del concesionario. La otra vez vi un anuncio en un espectacular de un puente peatonal de el MG GT, tenía descuento de 150,000 pesos y eran 2024. Pues, o sea, tienen coches, tienen demasiado inventario, pues no se les vende por lo mismo. No supieron llevar a cabo la distribución de autopartes. Se tuvo que ver desde la manufactura. Ellos solamente pensaron en realizar un carro, en llevar a cabo el proceso de un coche, pero no pensaban en un servicio postventa en caso de que el usuario chocara el carro o que el mismo carro por defecto de fábrica saliera mal. Pasando a los ejes de investigación, pues bueno, la investigación es un desarrollo mediante los ejes principales: el eje teórico, el eje axiológico y el heurístico. El teórico analiza conceptos como competitividad y globalización dentro de la industria automotriz. El axiológico considera la responsabilidad ética de interpretar la información económica y la comercial. Y por último, el heurístico identifica nuevas relaciones entre producción automotriz y competitividad económica internacional. Aquí pues yo puse los 6 puntos más importantes para que es básicamente lo mismo que haya puesto acá, que es la cadena de valor en la industria automotriz, pero bueno, ya los especifiqué. Obviamente ya no los voy a mencionar porque hace unos momentos ya hablé de ellos. Hablando sobre un paradigma
un paradigma seleccionado, pues bueno, es en el hipotético deductivo, ya que permite formular hipótesis y contrastarlas mediante evidencia documental y análisis comparativo. La investigación también integra elementos cualitativos y descriptivos para interpretar información económica internacional. Y pues bueno, tenemos como hipótesis la que ya mencioné y tenemos las evidencias, que es el crecimiento de los vehículos eléctricos a nivel mundial, un aumento del comercio internacional, inversión creciente en innovación y tecnología y las alianzas estratégicas en las cadenas de suministro. La conclusión es que la innovación colaboracional internacional da una eficiencia en la cadena de suministro y fortalece la posición competitiva y asegura el crecimiento sostenible de la industria automotriz en el mercado global. Pasando a los métodos de investigación que se llevaron a cabo, respecto a al tema, pues bueno, tenemos que los métodos de investigación, el hipotético deductivo se utilizó como principal herramienta de análisis. También ocupé el método inductivo, el cual me permitió analizar casos concretos como el caso de México. Y el método dilectivo me ayudó a identificar contradicciones dentro del sector automotriz, como el crecimiento económico frente a la dependencia tecnológica. Pasando ahora al caso automotriz internacional, pues básicamente aquí es un ejemplo, tenemos gráficas que son con datos exactos publicados. Ahorita pues no tenemos los del 2026 porque no han sido publicados, pero bueno, cada país participa de manera diferente dentro del sector automotriz. Alemania destaca por innovación, Japón por tecnología, Estados Unidos por inversión y desarrollo y México por manufactura y exportación. Como muestra, en la producción automotriz internacional funciona mediante cadenas globales de valor. Aquí pues en estas tablas podemos ver qué coches fabricó México, Alemania y Japón, cuál fue su producción y cuánto dinero se ganó a partir de uno. Como yo les mencionaba, México está en el top 7, pero pues no está muy lejos de Alemania ni de Japón, considerados el quinto y el tercer lugar, y tomando en cuenta que México pues está aún en vías de desarrollo. Aquí pues obviamente, como lo menciono, pues más que nada es por la innovación de Alemania, la tecnología de Japón y la manufactura de México. Hablando de estadísticas relevantes, pues la industria automotriz representa aproximadamente el 30% de las exportaciones manufacturadas de México. También México exporta gran parte de su producción automotriz a Estados Unidos. Uno de los sectores más importantes para exportaciones es México, y también alta participación en comercio exterior. De igual forma, demuestra la relevancia económica que tiene la industria automotriz dentro del comercio internacional, lo que es estas estadísticas que les estoy poniendo. Como pues sabemos, pues en 2020 cayó una pandemia y bajó, pero pues bueno, nos hemos estado levantando y en 2025 aumentaron muchísimo nuestras ventas. Ahora pasando a una reflexión personal, pues bueno, uno de los aspectos más importantes durante esta investigación fue comprender que aunque la industria automotriz genera empleo y crecimiento económico, no siempre impulsa innovación nacional. México posee ventajas importantes en una manufactura y exportación, pero todavía enfrenta desafíos relacionados con desarrollo tecnológico e innovación propia. De igual forma, hablando sobre una conclusión, esta investigación me permitió comprender que la competitividad internacional no depende únicamente de recursos económicos, sino también de innovación, tecnología y capacidades de integración global. La industria automotriz representa un claro ejemplo de cómo funcionan los sectores estratégicos dentro de los negocios internacionales. Finalmente, factores recientes como los vehículos eléctricos, la automatización y las nuevas cadenas globales de suministro continúan transformando la industria automotriz internacional. De igual forma, con eso estaríamos concluyendo toda la exposición. Espero haya sido de su agrado, que tenga muy buen día, tarde o noche.